Señor, en esta noche queremos presentarnos delante de ti, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, queremos pedirte, por favor, Padre, que en el nombre de Jesús mires nuestras vidas, Señor. Nos presentamos primero, nos limpiamos, Señor. Limpia todo lo que somos, Señor. Cuántas cosas necesitamos mejorar, Señor. Muchas cosas, Dios. Muchas cosas necesitamos mejorar. En esta noche, Señor, venimos conscientes de nuestra fragilidad humana, conscientes de todas las cosas que necesitamos arreglar en la familia, en la casa, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, Señor. Pero hay una esperanza, Señor, que nos alegra y que nos trae y nos renueva esa fe. Es el saber que somos tus hijos, el saber de que contamos con un Padre, que contamos con alguien que nos ayuda en todo, que contamos con la garantía de que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a darnos vida eterna, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en este camino en donde a veces necesitamos sabiduría, en donde siempre, Dios, necesitamos esa revelación y esa sabiduría, Señor, tú nos envías a tu Espíritu Santo. Tú eres Dios, Padre. El Espíritu Santo es Dios. El mismo Espíritu nos redarguye de pecado, nos muestra y nos da la salida para poder desarrollar muchas cosas. Señor, hoy ponemos nuestras autoridades espirituales en tus manos. El apóstol Sergio, el apóstol Germán, Señor, y su familia, todos los ministros primarios, todos los líderes, el liderazgo que has levantado a través de los ministerios de Benecer, pero también bendecimos los demás ministerios. Te ruego, Dios, que los puedas bendecir, Señor, aún más. Dale, Señor, aún más. Te ruego que puedas ayudarnos como país. Ayuda a Israel, Señor, ayuda al mundo. Señor, sé que Mateo 24 se está cumpliendo, que son principios de dolores, pero te ruego, Dios, que nos permitas poder arreglar las cosas en la familia, de manera, Señor, que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, por favor, nos podamos ir todos arrebatados como familia, que no se quede ninguno, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Dios, te pido por Colombia, te pido por esta nación, te pido por cada país, hasta donde llegue esta señal, por cada familia, Señor, por cada hermano, Dios, allá en la Unión Americana, hasta España, Señor, por la pastora Yulisa. Conoce su estado de salud, por su familia, Señor. Te ruego también por Telma, Señor, y Huber allá en Nueva York, Señor. Conoces su vida. Te pido por Raquel Cooper, Señor, en Miami, por su familia. Conoces su caso, sus anhelos y todo lo que mis hermanos piden, Señor. Te ruego por el bebé un bebé en Cali, Señor, que estaba en cuidados intensivos, para que tú puedas hacer el milagro, Señor, allá, incluso en Japón, Señor. Me pidieron oración por un bebé que estaba también en cuidados intensivos. Te ruego que en el nombre de Jesús puedas meter tu mano, Señor, de sanidad sobre ellos, tu mano de restauración. Señor, estamos en tus manos, nos disponemos a llevar tu palabra. Te ruego que quites todo estorbo, Señor. Te pido, Dios, por favor, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, que sobre mis hermanos ahí donde están venga un espíritu, Señor, de revelación, de conocimiento de la palabra, y que ellos puedan, Señor, que esta palabra, que toda la palabra que ellos han escuchado, aún esta y la que escuchan, Señor, y seguirán escuchando, pueda llegar a su corazón y que pueda romper esa resistencia, Señor, que quizás ha estado afectando a algunas personas, a algunas familias, y hoy quizás están viviendo como consecuencia de esa resistencia a la palabra. Dales sabiduría, Señor, dales revelación, por favor, Espíritu Santo. Enséñales cómo, Señor. A veces, como ministros, como seres humanos, no sabemos qué hacer, pero tú sí sabes, Señor. Que en esta noche, nosotros al finalizar podamos decir gracias, Señor, porque ahora sí sabemos cómo hacer las cosas. Señor, te doy gracias. Nos tomamos de la mano con tu Espíritu Santo. Señor, dame, por
por favor, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que solo viene de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, agradecemos al Señor, hermano. Quizás inicié hoy de una manera diferente, como debe de ser siempre. No que no lo hagamos, pero iniciamos orando, pidiéndole al Señor dirección, sabiduría, porque la necesitamos, hermano. En esta recta final del tiempo que vamos, necesitamos sabiduría de Dios en este año de reconocimiento y todos los años que vienen. Mientras el Señor no haya venido todavía, vamos a necesitar, en el nombre de Jesús, tener esa sabiduría que solo por el Espíritu viene, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos desarrollarla para bien de nuestra vida, de nuestra familia y de todo lo que desarrollamos. Isaías 5, versículo 1 y 2, la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: que Dios añada mucha bendición, hermano, a esta palabra por su Espíritu, y que usted sea receptivo a todo lo que se va a hablar, porque vamos a hablarle a la familia, y que usted y los que estamos acá seamos aún más receptivos para poder encontrar la respuesta que tal vez en esta noche estamos necesitando. Dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. El versículo 2 dice: la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella, es decir, en la viña, un lagar, y esperaba, ¿quién? El viñador, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que produjera uvas buenas, pero produjo uvas silvestres. Miren, Dios siempre ha visto a Israel. Obviamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Nosotros dice que fuimos injertados en la vid verdadera. Cuando se habla de vid, se habla de una viña. El viñador es Cristo. Dice: mi Padre es el viñador, dice el Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos pámpanos de esa vid. Cuando se habla de vid, se habla de viña, se habla de familia, se habla de iglesia, se habla de lo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros como familias. Entonces Dios siempre vio a Israel, y la seguirá viendo, como en una especie de una relación cercana. Dios dice que vio a Israel como oveja sin pastor, pero dice que Israel para el Señor es como la niña de sus ojos. Dice que cuando Jesucristo se para en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice que Él se para y mira a Jerusalén y dice que se conmueve y le dice: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte? Entonces Dios utiliza la figura de como una gallina junta a sus polluelos, que Dios siempre quiso juntar a Israel. Mas no quisiste, dijo. También Dios ve a Israel, es decir, a su viña, como una higuera, aunque obviamente la higuera es una cosa y la viña es otra, porque la viña lo que produce son uvas. Entonces nosotros como pueblo gentil, al ser injertados en esa viña, nos llevamos la grata sorpresa. Muchos a veces no se dan cuenta de esa hermosa bendición que Dios nos ha dado por su gracia, de que al ser injertados, todos los privilegios que tiene el pueblo de Israel, lo tenemos nosotros como gentiles. Entonces Dios siempre vio a Israel como con una relación cercana, y es exactamente la relación cercana de una familia. Es la relación cercana que nosotros deberíamos de tener con el Señor, pero también con nuestra familia, con nuestra casa. Notemos acá en el versículo 1 y 2 de Isaías 5, en la versión de la Biblia de las Américas, que dice que hay una viña. Entonces, para hacerle un resumen, porque estas 7 cosas, no es de eso que le voy a hablar, pero le va a servir como una buena base, un buen cimiento. Mire, estas 7 cosas nos enseñan y nos sirven como ejemplo. ¿Por qué? Porque está hablando de la viña, está hablando de Israel, pero nosotros fuimos injertados en esa viña.
Y cuando en 1 Corintios 10:11 dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, entonces hay 7 cosas que se desprenden del versículo 1 y 2 de Isaías 5. Vemos acá entonces que dice que mi amado tenía una viña, es decir, el Señor tiene una viña. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero se refiere a nosotros como casa espiritual, como familia que somos de Él, porque la palabra dice en Efesios que nosotros como familia, el nombre fue dado en el cielo. Entonces usted y yo formamos parte de la familia de Dios. Nuestra familia, la suya, la nuestra, forma parte de la familia de Dios. Entonces comienza aquí el profeta Isaías a contar, dice: cantaré el canto de mi amado acerca de su viña. Entonces la viña es de Dios, su familia es de Dios. Y menciona el versículo 2, la cavó por todas partes, quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Mire, Dios siempre, el diseño de Dios para todos nosotros, como familias, como hijos de Dios, porque también se aplica no solo a la familia, sino que a nosotros como cristianos, el diseño de Dios para nosotros es que siempre haya fruto. No que vivamos de apariencia, que aparentemente estamos dando frutos, no, se tienen que ver los frutos. Entonces, estas 7 cosas hizo Dios con su viña. Estas 7 cosas nos enseña el Señor, tenemos que hacer nosotros con nuestra familia, con nuestra vida, para poder dar frutos dulces. Aunque ahí al final menciona que dice que dio frutos amargos o frutos ácidos, dice otra versión. Entonces, ¿qué nos enseña Isaías 5, versículo 1 y 2? Que Dios tiene una viña, Dios tiene una familia, usted y yo somos esa familia. Dice que la puso en una colina fértil. Entonces, Dios nos ha puesto en un lugar especial. Dios nos ha puesto en el lugar, ahí donde estamos, para que demos fruto como familia, para que demos fruto como cristiano. Entonces, para dar fruto, porque primero es posesión, después es posición, luego es preparación. Eso tenemos que hacer nosotros en nuestra familia, le repito, posesión, porque somos de Dios, somos de Cristo. Posición, porque nos ponen una colina fértil para que demos fruto. Luego preparación, ¿y dónde se ve la preparación? Cuando dice, la cavó por todas partes, es decir, que removió la tierra, la preparó, la abonó para que diera frutos. Luego dice que le quitó las piedras. Entonces, la preparación en la casa, la preparación en la familia, luego de tener posesión, que somos posesión de Cristo, que tenemos posición porque estamos en un lugar donde Dios quiere que demos fruto y vamos a dar fruto en el nombre de Jesús como familia. Entonces, parte de esa preparación que el Señor nos permite hacer hacia el interior de la familia es que hay que cavar, es decir, hay que remover la tierra. No podemos estar viviendo de la misma manera, entonces hay que remover cosas para bien, hay que sacar lo que no sirve, y esa parte de lo que no sirve son las piedras. Las piedras lo que hacen es estorbar el avance de la familia. Entonces lo que Dios quiere es que, al igual que Él lo hace en la viña, que nosotros lo hagamos en nuestra familia con la dirección del Espíritu Santo, y esto es la preparación. Luego de la preparación está la siembra. Entonces, mire, aquí hay algo muy bonito, porque eso es su responsabilidad. Yo tengo mi responsabilidad con mi familia, pero también la tengo con usted, si usted se deja formar. Entonces, el Señor, le repito, aquí hay algo muy hermoso. Isaías 5, versículo 1 y 2. Primero es posesión, porque somos de Cristo como familia. Segundo es posición, porque dice que Él nos puso a nosotros como familia en una colina fértil, es decir, en un lugar donde vamos a dar fruto, aunque usted no lo vea en este momento. Vamos a dar fruto. Nuestros hijos van a dar fruto en el nombre de Jesús. Entonces, luego de eso viene la preparación. De la preparación se habla de quitar escombros, de remover el suelo, de preparar la tierra, de abonarla, pero también quitar las piedras. Posteriormente, a la preparación viene la siembra, porque no hay cosecha sin siembra. Entonces dice, le plantó de vides escogidas. Mire qué lindo es el Señor. Usted es una vid
escogida por el Señor. Su familia es una vid escogida por el Señor. Yo espero que haya dicho amén, pues, por lo menos los que estamos aquí y usted que nos escucha. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros a veces pensamos que somos cualquier cosa. Eso es un dardo que el enemigo ha enviado. Pero usted como familia es una vid escogida por Dios. Es decir, donde usted está plantado en este momento, yo espero que sí, en la iglesia, en su casa, en su barrio, en su familia, ahí en su trabajo, donde usted realiza una labor, entonces Dios lo escogió para que dé fruto ahí. Esto se llama siembra, acuérdese. Estamos hablando mucho del terreno. El apóstol Sergio nos ha estado hablando últimamente de las lluvias, porque todo terreno necesita una lluvia para que pueda germinar y dar fruto. Entonces, la semilla que Dios plantó, llamada familia, como usted se llame, es una semilla especial. Sus hijos son semillas especiales. Su matrimonio es una semilla especial que Dios ha plantado para que demos fruto. Luego de eso, entonces está la siembra. Luego está el cuidado. Y por último, el mantenimiento, es decir, la cosecha. Mire, aquí hay algo muy hermoso. Este es otro tema dentro del mismo tema. Aquí hay 7 cosas que el Señor nos enseña, que como Él cuida su viña, su pueblo, su familia, que somos nosotros tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra viña, nuestra familia. Entonces, le repito, perdone que reiteren algo porque quiero que se le quede grabado, porque con eso vamos a trabajar. Entonces, primero es la posesión. Dios dice que nosotros somos su viña, su familia le pertenece al Señor. Efesios 3, no recuerdo, por ahí está. Entonces, nuestra familia le pertenece a Dios, eso es posesión, somos posesión de Dios. Segundo, dice que nos plantó en una colina fértil, en una fértil colina, es decir, un terreno fértil. Entonces, eso nos enseña que el Señor dice, yo quiero y sé que vas a dar fruto. Entonces, eso se llama posesión. Luego está la preparación, se cava la tierra, se remueve y se quitan las piedras. Las piedras son los estorbos que hay en la familia, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en toda la casa, en el ministerio, en nuestra vida. Luego de eso, dice que se planta vides escogidas. Entonces después de la preparación viene la siembra. Luego dice que edificó una torre en medio de ella. La torre es el cuidado, porque la torre está por encima de todo para poder ver la familia. Eso nos toca a nosotros como padres, como esposos. Nos toca cuidar la familia, cuidar lo que está pasando alrededor de la familia, pero necesitamos una torre. ¿Por qué? Porque hay que subirnos a las alturas. Eso me habla de una altura espiritual que tenemos que tener para ver qué está pasando alrededor. Y posteriormente dice que excavó en ella un lagar. El lagar era el lugar donde se llevaba la uva madura, es decir, el fruto. ¿Para qué? Para sacar el vino. Entonces, esto último me habla de la preparación, de la cosecha. Entonces, es posesión, preparación, siembra, cuidado y frutos. Es decir, cosecha. 6 cosas me salen de 7 que están acá. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que esas 6 cosas, posesión, preparación, siembra, cuidado y cosecha, usted tiene que aplicarlas en su familia. Ahora, aquí hay un problema. Mire, la responsabilidad para desarrollar una familia requiere esfuerzo y sacrificio. Nadie miente aquel que diga que todo es fácil en la familia. No es fácil, hermano. Yo siempre lo he dicho, que el noviazgo es como el mercadeo. Qué lindo que permaneciéramos siendo novios toda la vida. Porque en el noviazgo se toleran cosas, se aguantan cosas, que es un error. Siento que es un error. Entonces, el noviazgo es como el mercadeo, todo hermoso, se soporta por amor las cosas, pero cuando uno se casa, cuando uno comienza a desarrollar la familia, como que pasa a otro plano. Llegan los hijos, llegan las responsabilidades, hay que pagar el agua, la luz, la casa, hay que enfrentar la vida, no nos podemos dar el lujo de quedarnos a veces durmiendo, hay que salir a producir porque Dios quiere que produzcamos.
Entonces, ¿qué pasa? Perdón, Dios nos ha dado esa responsabilidad que requiere esfuerzo y sacrificio, requiere disciplina, requiere amor, requiere constancia. Pero muchos posiblemente aparentan dar frutos. Perdón. Muchos creen que aparentando dar frutos, Dios se va a agradar. Al final, hermanos, las familias se conocen por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra tarea como familias es avanzar. Y pastor, ¿y por qué hace énfasis en eso? Porque ya le voy a contar algo que pasa con toda esta estructura, pero falla en el desarrollo de la familia, que nos puede estar pasando en este momento, o quizás ya nos pasó, o podemos enfrentar en algún momento este tipo de cosas. Entonces, mire, las familias tienen que avanzar hacia la madurez. Hermano, perdone, en la familia se tiene que ver frutos. En el matrimonio se tiene que ver frutos. En nuestra relación familiar se tiene que ver frutos. En la relación con el Señor, nosotros como cristianos, todos pertenecemos a una familia, sí, pero se tiene que ver frutos. ¿Qué hace el Señor en esta especie de mapa? Preparar para una cosecha. Dios espera que nosotros como familia demos fruto, pero para eso tenemos que madurar. Porque ahí dice la palabra que nosotros somos la senda del justo, dice Proverbios, es como la luz de la aurora. Entonces hay una luz. Y aquí donde quisiera comenzar el tema. Mire, cuando se habla del sol, fíjese bien lo que le voy a decir, porque aquí es donde quiero iniciar. Mire, el sol sale en la mañana para buenos y malos. Pero ¿por qué será, hermano, que a veces hay familias que no son cristianas y están en mejores condiciones que familias que son cristianas? ¿Por qué será? ¿No se ha preguntado usted? Aunque uno cuando mira la palabra y cuando ve los salmos, dice David, casi resbalan mis pies, dice, cuando vi que el injusto era prosperado. Pero dice, me tranquilicé, se lo estoy parafraseando, cuando vi el fin de ellos. Pero yo le quiero decir algo. Necesitamos avanzar hacia la madurez, porque mire lo que pasa en Cantares 1:6. Entonces, Cantares 1:6 nos muestra a la Sulamita, es decir, la mujer de Cantares, que es figura de una familia, que es figura de una iglesia, nos muestra algo que puede pasarle a las familias, aún teniendo este mapa, aún entendiendo que Dios nos ama, que Dios nos guarda y que quiere que demos fruto. Cantares 1:6 dice, no fijéis que soy morena, porque el sol me ha quemado. No pierda de vista esa expresión, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Entonces mire, la familia o la tsunamita aquí, es decir, la mujer de Cantares, que representa su familia o la nuestra, que representa la iglesia que va a ser arrebatada, que representa al cristiano, porque estamos hablando de familia, pero también se puede aplicar en el orden espiritual personal. Entonces aquí hay dos cosas muy relevantes. Mire, esta es una familia, esta es un cristiano que va a la iglesia, que ofrenda, diezma, sirve al Señor, que es diligente. Tómeme nota de lo que le estoy diciendo. Entonces, aparentemente todo está bien. Esta es esa familia. Van a la iglesia, sus hijos están en danza, que la esposa canta, el esposo predica y hacen cualquier cosa en la iglesia. Aparentemente está bien, pero hay un gran lío. Primero es que trabajaron tanto que se olvidaron del Señor. Por eso está quemada esta familia. Y segundo es que no cuidaron su relación familiar. Entonces, hermano, perdone, de nada nos va a servir, tómeme nota, por favor. De nada nos va a servir que usted predique, cante, tire la pandereta por arriba y la agarre por acá atrás, si su familia no está bien.
De nada nos va a servir verlo en la iglesia, saltar, gritar aleluya y gritar gloria a Dios, y en la casa las cosas no están bien. Es que es de allá hacia acá. Usted a la iglesia viene a dar el fruto que en la semana obtuvo de la siembra de todos los días. Sí, a veces venimos derrotados, sí, a veces estamos derrumbados en la casa. Por eso es el Señor. Pero no es siempre la misma actitud, que más que actitud es la misma condición que podemos estar viviendo por años. Porque mire aquí, si usted pasa el escáner sobre la sulamita, que es figura de una familia como la suya y la nuestra, pues yo espero que no estemos pasando esos problemas. Entonces hay dos descuidos aquí. Tengo el mapa que Dios me muestra, que demos fruto, pero aquí hay un problema. Esta es una familia estancada. Pastor, ¿cómo es posible? Si yo lo veo en la iglesia que sirven, ríen y todo. Sí, pero al llegar a la casa sale el lío. Porque no se han dado cuenta que se han estancado. Y mire cuál es el problema, mire. Entonces, aquí la familia estaba molesta porque sí cuidó las viñas, pero no cuidó la principal. Hermano, no se comprometa afuera si tiene un desastre adentro. No andemos arreglándole el mundo a todo mundo si nosotros no hemos arreglado el nuestro. No, en esto no es ser egoísta, no, es cumplir el mandato que el Señor nos dio. Yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa. Entonces, preocupémonos por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, porque de nada nos va a servir quedarnos estancados como esta familia. Ahora, ¿dónde está el problema? Ahora, yo con todo respeto quisiera trasladarle esto, porque sutilmente, mire, esta posición sutilmente llega. ¿Pero por qué llega? Por la falta de madurez en la familia, por la falta de frutos en el matrimonio, por la falta de madurez en el matrimonio, por la falta de madurez en la familia, la falta de madurez en los hijos, en los padres, en los tíos, en todo lo de la familia. Por la falta de madurez como cristianos llega este problema. Hermano, hay cosas que no son espirituales, son sentido común. ¿De qué nos va a servir? Por eso si esta noche usted se identifica con este mensaje, platíquelo con su esposa, siéntense a platicar, o con su esposo, y dígale, mire, mi vida, las cosas no van bien. ¿De qué nos sirve ir a la iglesia? Yo espero que siga viniendo. No se corra, venga a la iglesia, porque hay que arreglar esto, hay que enfrentarlo. Pero hay que sentarnos, hijos. De nada nos sirve que ustedes vayan a la iglesia, levanten sus manos y estén allá con violencia. Entonces, apariencia. Esta iglesia, esta familia, es una iglesia que está estática, que no ha avanzado hacia la madurez. Y aquí hay algo muy importante. Mire esta misma versión en la Félix Torres Amat, y ahí sobre eso quisiera trabajar. Dice, no reparéis pues que soy morena, porque me ha robado el sol mi color, porque me ha robado el sol mi color. Entonces vemos aquí una familia que el sol, la luz del sol que representa la luz del mundo, la luz del atrio, le ha robado, le ha cambiado su apariencia. Y usted dirá, pastor, pero eso es de Dios y servir es de Dios. Sí, por eso le decía al inicio que el sol sale para buenos y para malos, para ricos y para pobres. Entonces aquí hay algo muy importante. Mire, el tabernáculo de Moisés representa el itinerario que como cristianos vamos a seguir. Es una muestra muy hermosa. Pero aquí hay algo muy tremendo. Entonces, en el atrio está la luz del sol. Entonces quiere decir que esta es una familia que se quedó en el atrio y que aprovecha la luz del sol, sí, pero la ha quemado porque no ha avanzado hacia el lugar santísimo. Y ese estancamiento familiar ha provocado que le roben su apariencia, su identidad, los frutos y muchas cosas que vamos a ver. Entonces, pastor, ¿hacia dónde nos quiere llevar? Yo pues quisiera decirle que podemos predicar, podemos cantar,
Podemos ofrendar, diezmar, traer primicia, todo lo que usted quiera, todo. Ayudar al pobre, ir a barrer la iglesia, ser fiel en todo con el Señor, sí. Pero si las cosas no están bien en la familia, entonces el Señor no se agrada. Por un lado. Por otro lado es que a algunas familias les ha pasado todo esto y quizás hasta hoy se den cuenta, porque han sido robados, han sido saqueados. Están en la iglesia sirviendo. Entonces, ¿qué pasa? Mire, en el atrio hay bendición, pero hay un peligro, hermano. Hay un peligro. Es que, mire, perdone, eso lo dice mi pastor y a mí me gusta repetirlo porque es una realidad que se está dando en este tiempo. Mire, qué triste es perderse a la sombra de un púlpito, porque hay familias que se pueden perder a la sombra de un púlpito. Yo conozco algunas, pero que en el nombre de Jesús Dios las restaure y no son de la iglesia. Pero más triste es perderse detrás de un púlpito. ¿De qué me va a servir a mí? Yo se lo he dicho. ¿De qué me va a servir? Yo por eso le digo al Señor y le pido que ore por nosotros. Yo le digo, Señor, dame sabiduría. ¿De qué me va a servir ser heraldo de muchos y ser descalificado? ¿De qué me va a servir, Señor, ayudar a todas las familias que podamos en el nombre de Jesús si la familia nuestra se pierde? No es ese el diseño, hermano. El diseño es que nosotros estemos bien, porque le tengo una noticia: lo que tengo te doy. Usted da lo que tiene. Y a veces ha sido hasta temerario que nosotros hemos orado por otras personas sabiendo que no estamos bien. Desde ahí comienza el problema, hermano, en la familia. Si usted mira que las cosas no están bien, haga un alto en el camino. Levante la mano y diga: pastor, ayúdeme. No puedo con esto. Mire, mis hijos se me están saliendo de control. Y yo no soy el que le voy a ayudar, ni la pastora, sino que va a ser el Señor. Entonces, mi viña no guardé. Sobre eso quisiera hablar. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar? Mire, el sol en el atrio, para que se ubique, sobre eso vamos a hablar. En el atrio está el sol natural. Entonces hay dos tipos de iluminación. Mire qué tremendo. La luz del sol, es decir, la luz natural, la luz del mundo, lo que hace es, obviamente nos alumbra, pero nos puede quemar. Y el quemar es permitir, el Señor permite que por la falta de madurez y por la falta de constancia para llegar hasta el lugar santísimo, podamos perder cosas. Y Dios ha permitido a veces en las familias que les quiten cosas para que reaccionen. Esta noche yo vengo a hablarle de parte del Señor, para que usted revise su familia, porque puede ser que esté estancada. Puede ser que su matrimonio esté estancado. Puede ser que su relación con sus hijos, con su familia, con todo el entorno familiar esté estancada. Puede ser que usted como persona, sea padre, madre o de manera individual, esté estancado. Hermano, yo le tengo una noticia. Si nosotros nos quedamos, quédese con este sol que hace en Bogotá, 10 de la mañana, parado un rato y se quita la camisa, porque está haciendo un sol tremendo, hermano, va a estar rojo. Y aquí hay un problema, porque fíjese que el exceso de sol produce úlceras, produce llagas. Y eso me lleva a pensar, y yo decía, Señor, qué tremendo, porque en Apocalipsis, creo que Apocalipsis 16, por ahí está. Apocalipsis 16 dice que cuando se abre el cuarta, primero son los sellos, luego las trompetas y luego la copa. Aquí ya está la gran tribulación. Y en Apocalipsis 16 dice que el sol, Dios le permite quemar con fuego, dice el sol como fuego, a esa gente que tiene úlceras. Y dice que no se arrepintieron, más bien renegaron de Dios. Entonces, ¿por qué me cuenta eso, pastor? Porque la luz del sol o te ilumina hacia el lugar santo y luego al lugar santísimo, o te quema y te quita las cosas en la familia. Mire, en el lugar santo está la luz del sol. Eso me habla del contacto permanente con el mundo. Estoy en la iglesia, sí. Sirvo al Señor, sí, como familia. Pero estoy en estoy en el atrio. Y en el atrio está la luz del sol, la luz natural.
Entonces, ¿qué hay en el atrio? Usted sabe lo que hay en el atrio. Dice que el sol sale del oriente. El sol sale del oriente y la entrada del atrio está al oriente. Entonces hay una dirección del Señor ahí. En el atrio dice que está el altar de sacrificio, el altar, la pila de bronce. Entonces en el atrio, en la luz del sol, bajo la luz del sol, hay sacrificio, eso se llama sacerdocio, sí. Hay limpieza, sí. Pero hay un peligro ahí. Es que no es el lugar adecuado para la familia. Estamos en la iglesia, sí, en la luz del sol, qué lindo. Servimos al Señor, sí. Nos arrepentimos, hay santidad, qué lindo, sí. Pero no ese es el diseño. Usted y yo como familia tenemos que avanzar, porque hay cosas que el sol del atrio le va a quemar. Y acuérdese la versión que le acabo de poner. La sulamita estaba diciendo, ¿saben? Me cambiaron la apariencia en el sol. Yo creí que estaba sirviendo al Señor. Sí, lo estaba sirviendo, pero descuidé mi casa, descuidé mi familia y me descuidé a mí mismo de tal manera que mi apariencia no es la misma como cuando inicié. Hay familias que su apariencia, más que apariencia, es su realidad, no es la misma como cuando iniciaron. Tal vez perdieron la ilusión. Es el sol que les está quemando. ¿Por qué? Porque no han madurado, necesitan avanzar y llegar hasta la misma presencia del Señor, hasta el lugar santísimo. Entonces, veamos qué cosas roba el sol. Pero ¿cuál sol? El sol del atrio. Es que aquí tenemos que mire cómo es la cosa, se lo mostré allá, 6 pasos que hay que dar. Posesión, posición, preparación, siembra, cuidado y cosecha. Eso tenemos que aplicar, porque si no el sol nos va a quemar por estar estáticos. Entonces aquí vamos a salir de esa forma de estar estáticos como familia. Vamos a revisar qué cosas quema el sol, pero el sol del atrio, porque nosotros necesitamos como familia llegar hasta el lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Entonces mire, qué cosas el Señor va a permitir que le quemen si usted como familia se queda en el atrio. Mire qué cosa. Entonces el sol del atrio quema la fe familiar. Lo primero que se quema es la fe. ¿No será que la fe nuestra como familia está quemada por estar estáticos? Es que mire, todo cambia. Cada mañana las cosas van cambiando. Cada mañana todo cambia. Cada mañana Dios envía su misericordia. La renueva mañana, pasado mañana es otra. Cada mañana el sol sale. Cada mañana sale con diferente intensidad, pero a veces sale. Entonces, si nos quedamos en el atrio como familia, y usted dirá, pastor, sí, pero en el atrio estamos dentro de la iglesia, estamos dentro del Señor, sí, pero estamos estáticos. Si como matrimonio nos quedamos estáticos, corremos el riesgo de perder la fe. Entonces, el sol del atrio quema la fe familiar. Éxodo 16:21 dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Mire, aquí notamos, y usted conoce la historia, sale el pueblo de Israel, sale de Egipto, Dios los libra de los egipcios que los venían siguiendo, se abre el mar rojo, entran de lleno al desierto, y aún ellos, viendo toda esa señal, comienzan a protestar. Pero aquí hay algo muy interesante. Entonces viene el Señor, y obviamente el Señor sabe sus necesidades, conoce las necesidades de su familia, conoce las necesidades de su pueblo, conoce sus necesidades. Entonces dice que habla del maná. Entonces Dios les provee maná, les provee alimento. No como el pueblo quería, sino como Dios sabía que le convenía. Porque les cambió la dieta. La fe se pierde a veces porque Dios nos está cambiando la dieta. Puede ser que a usted en este momento como familia le estén cambiando la dieta. Pastor, ¿a qué se refiere? Sí, hermano, le están cambiando la dieta en lo espiritual para que usted pueda ser sano espiritualmente. Porque tal vez lo que se alimenta a través de lo que ven como familia, a través de lo que escuchan como familia, a través de lo que hablan como familia, eso les está haciendo daño. No están preparándose, están estancados, no están dando frutos y no están avanzando.
Entonces el Señor dice, te voy a cambiar la dieta. Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué fe? Porque Dios le daba lo necesario cada día. Ahora, aquí hay un problema. Mire, el día a día, esta familia, producto del desierto, pero bajo el cuidado de Dios, vivían el día a día. Mire, el problema es que sí, en el desierto hay provisión, pero nuestra meta es Canaán. Entonces hay familias que han perdido la fe porque están estáticas en el problema. No avanzan, no quieren salir del problema. Se acomodaron en la misma situación que les ha causado problemas en el matrimonio, con los hijos, por años. Salgamos del desierto, porque en el desierto hay provisión, pero día a día. Necesitamos llegar a Canaán, donde va a haber provisión, pero hay que trabajar allá, porque la ayuda viene de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La fe se quema al no ver frutos a veces. Y aquí es donde yo digo, Señor, ayúdanos, porque la luz del sol, la luz del atrio, quema la fe, porque nosotros, al quedarnos estáticos como familia y no madurar y llegar hasta el lugar santísimo, entonces vemos nada más la provisión del día a día. Y eso nos quita la fe, porque como seres humanos anhelamos mejores cosas. Sí, pero estamos en el desierto. Entonces salgamos del desierto, familia. Anhele salir del desierto. Si Dios, el diseño no es que usted esté como familia toda la vida en el desierto, toda la vida en derrota, toda la vida con problemas. No, ese no es el diseño de Dios para usted y su familia. Ese no es el diseño para su matrimonio, para nosotros como hijos de Dios. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había que comer. Y luego que el sol calentaba se derretía. Fíjese que me llamó mucho la atención, porque esa palabra derretir, entonces ¿qué pasaba? Veamos el cuadro. Entonces el pueblo de Israel, Dios comenzó a trabajarle la fe con la provisión. Entonces ellos miraban la provisión de Dios, pero ¿qué pasaba acá? Que ellos miraban que el maná caía, recogían lo necesario, pero el maná que sobraba se evaporaba. Y fíjese que dice que derretirse, esta palabra derretirse en el original es el hebreo 45:49, y significa desperdiciar, dice, con enfermedad, desmayar, fatiga, temor, aflicción, derrota. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor acá? Mira, hermano, ¿cuál es el rema realmente, hermano? Esta noche yo quisiera pedirle que reaccionemos en el matrimonio, con nuestros hijos, con la familia, como cristianos, que reaccionemos y que entendamos que puede ser que estemos estancados viviendo de apariencia. Estamos en la iglesia, servimos, sí, qué lindo. Tenemos salvación, sí, pero necesitamos avanzar hacia la madurez, es decir, hacia el lugar santísimo, donde está la presencia del Señor, guiados por su Espíritu. Porque estamos estancados, hermano. Estamos estancados sirviendo al Señor, estamos en una religiosidad aquí en el lugar, en el atrio, y está bien, pero en el atrio, decía la Sulamita, y lo acabamos de ver en Cantares 1:6, decía, el sol me ha robado. Entonces el sol ahí, aunque dice la palabra que el Señor es nuestro sol de justicia, pero aquí lo estamos aplicando desde el punto de vista que no aprovechamos la bendición de Dios. Entonces el enemigo ha robado, el enemigo le ha saqueado la familia, le ha saqueado la fe, porque usted se ha quedado en el desierto. Hermano, no nos quedemos tirados en el desierto. Hay que avanzar hacia la madurez, dando frutos con la ayuda de su Espíritu. Acuérdese que en el desierto dice que la presencia de Dios iba, pero el pueblo no se movía hasta que no escuchaba el shofar, hasta que no escuchaba la voz del sacerdote. Y en este caso era Moisés y Aarón. Entonces el pueblo se va a mover a la voz del Espíritu. Por eso revise su familia y dígale, Señor, ayúdame, porque puede ser que esté estancado como familia. Entonces, ¿no será que nos han saqueado la fe?
¿No será que este sol, aún en la iglesia, el Señor ha permitido al enemigo que nos saquee la fe? ¿Cómo está su fe? ¿Está viviendo del día a día? Ese no es su diseño, hermano. No es su diseño. Mire, hay malas rachas, pero no son eternas. Hay malos momentos, sí, pero no son eternos. Entonces necesitamos avanzar hacia la madurez. Por favor, no permita que el enemigo, que el sol del atrio, le queme la fe que hay en la familia. Mire, tengamos fe que vamos a llegar, que vamos a salir de esta situación, que la vamos a superar, dialogando, trabajando juntos en unidad y pidiéndole ayuda y dirección al Señor, revelación al Espíritu. Pero necesitamos tener esa convicción. Retome la convicción, retome la visión, retome ese entusiasmo, esa alegría que tiene por su familia. Eso es lo mejor que Dios le ha dado. Entonces, lo segundo que yo encontré aquí es que el sol del atrio quema la fuerza familiar. Entonces se da cuenta que necesitamos avanzar. Esta noche es un llamado que Dios nos hace como familia para que salgamos, porque la sulamita descuidó su viña, su apariencia cambió porque se acostumbró tanto a trabajar para otros y se olvidó de ella, de su familia, y su apariencia cambió. Porque el sol del atrio es un sol con influencia del mundo. Es un sol que nos hace querer aplicar principios humanos, principios del hombre, y no la dirección del Espíritu, porque la dirección del Espíritu está en el lugar santo. Esa es la luz del candelero, la luz del Espíritu. Entonces, lo segundo que yo encontré es que el sol del atrio quema la fuerza familiar. Hay familias que yo sé que están sin fuerzas. Han perdido la fuerza porque se han estancado. Hermano, no podemos vivir estancados. Tenemos que salir y avanzar con la ayuda del Señor. Si eso es lo que Dios quiere. El diseño de Dios, lo vimos anteriormente, no es estar en el desierto, es llegar a Canaán, a la vida en abundancia. Salmo 121:6 dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Sabe cuándo fatiga el sol? La fuerza se agota por el sol, porque hay una situación que se da en nuestro cuerpo. Cuando estamos expuestos al sol, sudamos. El sudor nos hace perder calorías, nos hace perder esa fuerza que necesitamos. Véalo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué cree que a los sacerdotes se les pedía que en su interior, su ropa interior fuera de lino, para no sudar, para hacer las cosas no de manera que estuvieran sudando? Qué difícil es hacer algo que a uno, hermano, le suda, hablando del cuerpo, que uno está todo sudado, agotado, termina agotado. Entonces aquí hay un elemento muy importante. ¿Sabe cuándo se pierden las fuerzas? Primero, porque estamos estáticos como familia. No avanzamos hacia la madurez, ni en el matrimonio, ni en la relación como familia. Lo hablo de manera general. ¿Sabe por qué se pierden las fuerzas? Porque nosotros no vemos hacia arriba. Cuando nosotros leemos en el contexto, porque puede ser, ya le doy el contexto, porque puede ser que al no mirar hacia arriba estemos viendo en el mundo. En el atrio se ven las cosas del mundo. En el atrio queremos arreglar las cosas como las arregla el mundo, no como lo arregla el Señor a través de su palabra. Hay que ver hacia arriba, de ahí viene mi socorro. Entonces, si el Señor nos ha dicho que el sol no nos va a fatigar, es porque nosotros estamos esperando en Dios, estamos viendo en Dios. Si Él nos ha prometido que aquel que espera en el Señor, acuérdese, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Entonces esperar en Dios es ver hacia arriba, seguir trabajando, seguir madurando como familia, pero avanzar hacia el lugar santísimo. El versículo 1 del 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Usted conoce de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces dice que Él no dará nuestro pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Entonces hay muchas promesas. Pero si nos mantenemos en el atrio, a la luz del sol, del atrio, y no maduramos, y no salimos del estancamiento en el que estamos como familia, como matrimonio, entonces, hermano, el sol nos va a robar la fuerza. Porque sí, estamos ejerciendo sacerdocio,
pero no lo estamos haciendo con el deleite que Dios quiere que lo hagamos. Entonces el sol roba la fuerza en el estancamiento, porque el sol da directo. Entonces perdemos esa oportunidad de avanzar. Maduremos, hermano, maduremos. Es un tiempo de madurar. El tiempo de reconocimiento, acuérdese, es reconocer a Dios para que seamos reconocidos. Pero a veces nosotros queremos ser reconocidos sin reconocer a Dios. Entonces necesitamos madurar, que Dios nos ayude a que podamos recuperar nuestra fuerza, porque fíjense que cuando uno se va en el versículo 4 del 121 dice, he aquí no se dormirá, pero en el versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Entonces el socorro de la familia viene del cielo. Pero si nos quedamos en el atrio, estancados en la relación familiar, estancados en el matrimonio, entonces vamos a ser robados por el mismo sol que nos quiere orientar hacia la bendición. Y le estoy hablando, ojo, no estoy diciendo que Dios envíe el sol para robarnos, no. Es que perdemos la oportunidad por estar estancados ahí. Es un tiempo de avanzar. Entonces dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Entonces tenemos que cobijarnos bajo la sombra del Altísimo, para habitar, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Lo tercero que yo encontré acá es el sol del atrio quema lo nuevo en la familia. Mire, producto del estancamiento que estamos ahí en el atrio, aunque estamos sirviendo al Señor, aunque hay santidad a veces, aunque hay sacerdocio, aunque hay equilibrio en nuestras vidas, aunque hay búsqueda del Señor, pero estamos ahí en un círculo y no es un círculo virtuoso, porque de Dios vienen los círculos virtuosos, pero del mundo vienen los círculos viciosos. Entonces, ¿qué pasa? Al quedarnos estancados en la relación como matrimonio, en la relación con nuestros hijos, aún nuestros hijos pueden estar estancados. ¿Sabe por qué? Por el ambiente que se vive en la casa. Nosotros podemos limitar o potenciar a nuestros hijos. Entonces yo veo aquí que este sol, al quedarnos como familia en el atrio, quema lo nuevo en la familia. Y aquí, ¿sabe cuál es la señal más grande? La rutina. La rutina es un enemigo silencioso. El conformismo es un enemigo silencioso. El quedarnos estancados ahí, ya para qué, ya tengo 70 años, ya para qué si ya tengo 40 años de vivir con la misma persona, ya para qué si ya mis hijos crecieron. No, Dios quiere darnos cosas nuevas, pero la rutina, el estancamiento y el conformismo hacen que como familia no maduremos y no obtengamos las bendiciones. El sol sale y el sol se pone y a su lugar se apresura y de ahí vuelve a salir. Mire qué tremendo está esto, porque usted dirá, pastor, ¿y eso cómo es que el sol sale y se pone? Hermano, cada día tiene su afán, pero hay gente que lo que hace es ir pasándola cada día. Tal vez usted cayó en una rutina en su matrimonio. Mire, póngale chispa al matrimonio. Pongámosle algo nuevo al matrimonio. Yo sé que aquí me voy a meter en problemas, hermano. ¿Hace cuánto no le llevamos flores a la esposa? ¿Hace cuánto no tenemos un detallito con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos? ¿Hace cuánto no tenemos un detallito con su esposo, por ejemplo? ¿Hace cuánto, hermana, no le sorprendió con ese, ¿cómo se llama? El postre que le gusta a su amado o a sus hijos? Y también usted, mi hermana, porque ahora los hombres cocinan también. Pero yo veo aquí que una familia cae en la rutina por el conformismo. Hermano, qué difícil es caer en el conformismo. Qué difícil caer es en la religiosidad y en la rutina. Porque la misma rutina que tenemos en la familia es la misma rutina que mostramos en la iglesia. Y servimos, sí, pero la misma rutina, porque eso es interno. Acuérdese que el sol le cambió la apariencia a la tsunamita, porque el sol la quemó. Entonces, Dios nos diseñó para producir cosas nuevas. Su familia está diseñada para producir cosas nuevas. Entonces, no es la edad, es la mentalidad. Pero si tenemos una mentalidad conformista, una mentalidad estancada, no vamos a ver cosas nuevas.
Por eso vemos que otras familias están siendo bendecidas. Anhelemos cosas nuevas en el matrimonio, anhelemos cosas nuevas para nuestros hijos, anhelemos cosas nuevas para nuestra vida. Hay algo nuevo que Dios quiere darnos. Pero si nos quedamos en la luz del atrio, ahí donde descuidó su viña la tsunamita, o la mujer del libro de los Cantares, que es la iglesia y es la familia, que puede ser la nuestra o la suya, entonces si nos quedamos ahí, no vamos a ver cosas nuevas. He aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Pero necesitamos cambiar la mentalidad, hermano. Entonces, una cuarta que yo encontré es: el sol del atrio quema la seguridad familiar. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde está su seguridad? Porque el sol del atrio nos enseña que estamos ahí, estamos dentro de la iglesia, estamos en el Señor, sí. Pero mire lo que dice Isaías 45:6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, dice el Señor, yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora, el estancamiento familiar es bien peligroso. Porque cuando una familia está estancada en lo espiritual y en lo familiar, entonces cambian sus prioridades. Si nosotros hemos cambiado nuestras prioridades en Dios y en lo familiar, entonces hay un peligro de que el sol nos queme la seguridad familiar. Dice ahí: no hay otro Dios como yo, pero lo saben sus hijos, lo sabe su familia. Porque fácil es decir: Dios, tú eres el único que yo tengo, sí, pero a la hora de tronar los chicharrones, ¿cómo reaccionamos? Ven nuestros hijos la firmeza en la fe que tenemos, de manera que nosotros siempre decimos: Señor, algo vas a hacer. Hijos, algo va a hacer el Señor. Esposo, esposa, algo va a hacer el Señor. Familia, algo va a hacer el Señor y vamos a salir adelante. Entonces dice, para que se sepa. Entonces Dios quiere que se sepa que Él es el grande, que Él es el gran yo soy, que Él es el que va y está por encima de cualquier cosa en la familia. Que cualquier cosa en la familia, Él es el que va a meter su mano para poder arreglarla si conviene y de acuerdo a su voluntad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el Dios de su casa? Porque aquí yo veo que la seguridad de la casa también descansa en la cobertura de Él. Es decir, que nosotros estemos refugiados en Dios. Porque miren, el estancamiento en la familia que nunca madura, es una familia que siempre va a vivir insegura. Es una familia que va a decir: ay, pastor, mire que me pasó esto esta semana. La siguiente semana: ay, pastor, mire que me pasó esto. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿En quién descansamos? ¿Se da cuenta? Porque no hemos experimentado. Mire, enseñémosle a nuestros hijos, aprendamos como matrimonio a experimentar ese encuentro con la presencia de Dios, y eso solo se encuentra en el lugar santísimo. Pero si nos quedamos a la luz del sol, ahí a la luz del atrio, entonces no vamos a poder experimentarlo. Otra que yo encontré es que el sol del atrio quema la provisión familiar. Entonces hay gente en escasez porque se ha quedado conforme aquí en el atrio. Hay un conformismo, hay un estancamiento familiar, hay un estancamiento matrimonial, que eso les afecta a la provisión. La luz de la aurora, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que la luz del sol es perfecta. Isaías 49:10 dice: no tendrán hambre ni sed, es decir, eso es provisión, ni el calor ni el sol los afligirá. Eso es una promesa, porque el que tiene de ellos misericordia, eso es gracia, los guiará, eso es dirección, y los conducirá dirección a manantiales de agua. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, cuando usted lee Isaías 49, más o menos desde el versículo 8, dice: en tiempo aceptable te escuché, dice el Señor, y en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Entonces, Dios nos está diciendo que cuando nosotros nos quedamos estancados, estancamos la provisión. Mire, Dios quiere darnos más como familia, en todo. Pero por favor, salgamos del conformismo, salgamos de ese estancamiento familiar, cambiemos la mentalidad, hermano, y vayamos hacia adelante.
Mire, no puede ser que nosotros estemos por años, por meses, por días discutiendo las mismas cosas. No, eso es lo que el diablo quiere y eso es lo que nos ha metido. Yo entiendo que hay situaciones que se vuelven repetitivas producto de la naturaleza de las mismas. Yo entiendo eso. Pero hermano, tenemos que cambiar. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Qué hace usted? Miraba una película, aunque no es un buen consejo, escúcheme por favor con oídos circuncidados. Miraba una película, es una película en la que aparentemente es una película que habla del futuro. Entonces el muchacho regresa del futuro, pero cuando regresa se encuentra cuando él era niño. Es una película, ¿verdad? Entonces él se mira ya grande y mira cómo era niño. Entonces comienza a enseñarle al niño cómo defenderse. Y el niño corría, hermano, porque le hacían bullying en la escuela y unos más grandes que él corrían, hasta que un día él lo paró y le dijo: enfrenta tus problemas, deja de correr, porque si sigues corriendo vas a correr toda tu vida. Entonces yo les digo esta noche, enfrentemos nuestros problemas, pero no enfrentemos para confrontar y señalar quién es el culpable, no, enfrentemos nuestras cosas para que tengamos paz, porque la provisión familiar se limita cuando no hay paz en la casa. Y la promesa de Dios dice: yo te voy a proveer, no vas a tener hambre ni sed, el calor no te va a afligir, no vas a tener aflicción, yo tengo de ti misericordia, yo tengo misericordia de tu familia, dice el Señor, te voy a guiar y te voy a conducir a manantiales de agua. Entonces, si yo tengo la promesa de Dios, ¿qué tengo que hacer? Dejarme guiar. Allí es donde está el problema. La provisión se limita en todo cuando no somos conducidos por el Espíritu Santo. Y Dios quiere conducirnos. Otra cosa que quema el sol del atrio es la esperanza, familia. Acuérdese, la fe, y hay muchas cosas, pero ¿cómo está su esperanza? Mire, por favor, tenga esperanza que las cosas en Dios van a mejorar. En el nombre de Jesús, Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis, ese es Malaquías 4:2, mire ese póstero que usted ve atrás. Eso es Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces aquí hay algo muy interesante. El sol del atrio, es decir, el conformismo, el quedarnos estancados como familia, en no madurar y avanzar hacia el lugar santísimo, provoca en nosotros que nos quite la esperanza. Mira, hay gente que ya perdió la esperanza, hay gente que dice: no, esta situación en mi familia ya no tiene arreglo. Si usted lo ha dicho así, cambie su manera de hablar. Entonces dígale, cambie su manera de hablar, dígale: Señor, arréglalo tú, porque puede ser que nosotros hemos estado queriendo arreglar las cosas a nuestra manera. Aprovecho para preguntarle algo. ¿Alguna vez en su oración, para los que estamos aquí y nos ven, usted le ha preguntado al Señor: Señor, ¿te agrada mi matrimonio? ¿Te agrada cómo llevo mi matrimonio? ¿Te agrada mi vida, Señor? ¿Te agrada cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Te agradan los frutos de familia que tenemos? Pregúntele al Señor. Es que a veces nosotros solo queremos arreglar las cosas o que nos arreglen las cosas, pero nunca preguntamos al Señor. Pregúntele al Señor: Señor, ¿te agrada cómo vivo? ¿Te agrada mis acciones, mi corazón, mi mente? Porque allí es donde está el lío. Porque muchos han perdido la esperanza porque solo ven sus problemas, pero no ven si están agradando a Dios como familia. Eso es lo que necesitamos hacer. Démosle vuelta, salgamos del estancamiento, porque aquí dice que hay esperanza para nosotros porque nacerá el sol de justicia. Y ahora, aquí hay algo muy interesante. Malaquías 4, por cuestión de tiempo, pero si quieres tome nota, cuando usted sigue leyendo el versículo 3, el 4 y el 5, dice en el versículo 6 sobre todo, y eso es lo que necesitamos en este tiempo, dice que Él traerá el espíritu del profeta Elías, el Señor lo enviará, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Entonces, el Señor nos está advirtiendo que para poder arreglar la situación en la familia necesitamos el espíritu del profeta Elías, esa unción del profeta Elías. ¿Y cuál es la unción? Hacer volver el corazón.
Entonces ahí está la clave. La esperanza familiar se pierde porque nosotros ponemos nuestros intereses, pero por sobre la voluntad de Dios. El estancamiento, el conformismo en el matrimonio, en la casa, en la familia, se da porque nosotros queremos poner nuestros propios pensamientos, nuestros propios caprichos sobre la voluntad de Dios. Entonces hay que hacer volver. No podemos arreglar cosas si estamos de lejos. Hay que hacer volver por el espíritu el corazón de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Si las cosas se van a dar, el Señor sabrá. Si las cosas no se van a dar, a paz nos llamó el Señor, hermano. Yo creo que hemos estado lidiando con cosas en la familia demasiado tiempo. Démosle vuelta a la página y proyectémonos hacia el lugar santísimo, que es el lugar donde está la bendición. Me queda uno o dos, se lo doy así rapidito. El sol del atrio quema el gozo familiar. Entonces el estancamiento y el conformismo familiar aquí en el atrio, sirviendo al Señor, sí, haciendo cosas para el Señor, sí, pero de apariencia. Entonces hemos perdido el gozo en la familia porque el sol lo ha quemado por estar estancados. Jonás 4:8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire, se lo parafraseo para que usted solo tome nota. Jonás, Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y diles que se arrepientan. Entonces Jonás dice: no, pero si Dios siempre nunca manda juicio, Dios siempre tiene misericordia, ¿para qué yo voy a ir a darle el mensaje? Y se va para Tarsis. Y usted sabe lo que le pasa a Jonás, que llega a la mar, se va para Tarsis, en el mar dice que, se lo tragó un pez. Luego de que sale de ahí, entonces él obedece y se va a dar el mensaje: en 40 días Nínive será destruido. Entonces dice que Dios salva la ciudad. Y él se sienta en el versículo, creo que está en el versículo 1, por ahí. No, en el versículo 2, no, en el versículo 1, por ahí está. Dice que él se sentó a ver la destrucción de Nínive. Imagínense hasta dónde estaba el corazón de Jonás. ¿Sabe qué es esto? Esto en la familia se pierde el gozo porque a veces nosotros queremos ver destruida a la otra persona. Llámese esposo, llámese esposa. Aunque no lo crea, a veces hay pensamientos: ojalá te vaya mal. Entonces, aún a los hijos, dependiendo cómo estén con los padres, ojalá te vaya mal, ojalá no te dé ese negocio, ojalá que caigas pronto. Así hay pensamientos en la familia. Pero eso pasa por el estancamiento, eso pasa por el conformismo y por estar ahí en el atrio y no vayamos hacia el lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasaba con Jonás? Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Y el Señor le demostró todo lo contrario. El Señor le demostró, ¿sabe qué? Que en Él hay misericordia. Entonces, así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, tengamos misericordia con todos los demás. Tengamos misericordia en el matrimonio, tengamos misericordia con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, primos, tíos, abuelos y lo que sea. Termino acá. El sol de justicia, el sol del atrio, quema las raíces familiares. Y usted dirá: pastor, raíces. Marcos 4:6 dice la Reina Valera 60: pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Mire, cuando algo no tiene raíz, corre el peligro de secarse. Entonces, el estancamiento familiar, quedarnos en el atrio, corremos el peligro de secarnos. Pero en el nombre de Jesús dice que al olor de las aguas nosotros vamos a reverdecer. ¿Qué es no tener raíz? Si usted lee en el contexto, Marcos 4, dice que Dios siembra la semilla. Esta semilla cayó en pedregales. Entonces puede ser que la semilla caiga en pedregales, pero esta semilla, el problema que tenía, cuando nos vamos al versículo 16, dice: la semilla en pedregales son los que oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo. Entonces mire qué pasa: si nos quedamos en el atrio y no avanzamos, no maduramos en la familia, no maduramos en la relación y no salimos de ese conformismo familiar, de vivir toda la vida de manera igual, entonces ¿qué pasa? No vamos a echar raíces.
Nuestros hijos no van a tener un modelo de matrimonio. Hay matrimonios que contribuyen a que sus hijos no se quieran casar por el ejemplo que ven en ellos. Y aunque nosotros ni nos demos cuenta, nuestros hijos nos ven, nuestros nietos nos ven, la gente nos ve, pero a veces podemos ser apariencia. Yo sé que esto es duro y molesta, pero prefiero decírselo, porque si se queda ahí en el atrio, le van a robar la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Esta es la familia que sirve de apariencia, y lo hacen bien, sí. Hay sacerdocio, hay santidad, hay salvación, sí, pero al interior de su casa tropiezan. ¿Sabe por qué tropiezan? Porque están conformes, porque se quedaron ahí estancados y no quieren salir de esa situación para llegar a la madurez. Termino aquí. Mateo 5:45 dice: así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, pues Él sale que su sol salga para buenos y para malos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué hacemos, pastor? Termino acá. Antes de darle el resumen. Mire, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿De qué hablamos? Hablamos de mi viña no guardé. Hablamos de que al estar en el atrio, el sol del atrio, es decir, al estar estancados, al estar conformes con la situación que podemos estar viviendo en la familia, el sol del atrio nos va a quemar la fe. Hablamos del sol del atrio quema la fuerza familiar. Hablamos que el sol del atrio quema lo nuevo en la familia. No hay nada nuevo, rutina todos los días. Qué feo es vivir de rutina, hermano. Qué feo es vivir en una rutina todos los días. Hablamos que el sol del atrio quema la seguridad familiar. Hablamos que el sol del atrio quema la provisión familiar. No se quede ahí en el atrio, avance como familia al lugar santísimo. Hablamos que el sol del atrio quema la esperanza familiar. Aparte de eso, dice que el sol del atrio quema el gozo familiar. Y por último, el sol del atrio quema las raíces familiares. Lo último que podemos perder es nuestra identidad de quién somos en Dios. Yo comencé, y voy a orar, en el nombre de Jesús. Perdonen que tal vez me he excedido unos 3 minutos. Pero fíjense que yo comencé con algo que el Señor me dio la clave de eso, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe dónde está la clave? En este mapa. Aquí está la clave. Entonces, ¿cómo salimos, pastor? Primero entendiendo que usted y yo, su familia y la nuestra, es posesión de Dios. Posesión. Luego que el diseño de Dios es que vivamos en Canaán, que no nos quedemos estancados y conformes así como estemos, que avancemos como familia, que maduremos. Por favor, le pido, maduremos como familia, maduremos como matrimonio, maduremos. Por el amor de Dios se lo pido, maduremos. Ya no seamos niños. Nuestra manera de actuar y pensar, porque eso es posición. Si Dios quiere que usted dé frutos como familia, como matrimonio, entonces digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Por último, la tercera cosa es preparación. Cavó la viña y le quitó las piedras. Saque esas, le voy a decir cómo se dice en Honduras, turuncas que tiene, hermano. Hay gente que guarda unas turuncas en su casa, en su familia, hermano. Hay gente que guarda piedras en su casa para tirárselas unos a otros. Saque esas piedras. Saque las piedras. Si Cristo a la mujer adúltera le dijo, ¿quién te acusa? ¿Y quién somos nosotros para acusar? Y esa mujer iba a morir apedreada. Y Cristo, mire, Cristo es el único que puede quitar las piedras de su casa, de su matrimonio, de su vida. ¿Quién te acusa? Después de la preparación viene la siembra. Siembre cosas buenas. Mire, propóngase a partir de hoy sembrar cosas buenas en su casa, en su matrimonio, en su vida. Guárdese usted como familia, guárdese usted como persona. Luego, el cuidado, la supervisión, el cuidado. Y por último, los frutos. Este es el mapa. ¿Y eso de dónde sale, pastor? Cantares 1:6. Perdón, Isaías 5, versículo 1 y versículo 2. Ahí sale. Yo espero, hermano,
que esta palabra se la guarde, véalo nuevamente el tema, véalo, tome nota, pero pídale al Espíritu. Y yo, mire, créame, que mi mayor deseo, mi mayor alegría, no por mí, sino que por el Señor y por su familia, es que, hermano, usted no ha entendido que el bien suyo es el bien nuestro y el mal suyo es la tristeza nuestra. Mire, que esta palabra le penetre, porque ha habido resistencia. Tal vez me voy a tomar este minuto nada más para eso, pero hay una resistencia que usted no se ha dado cuenta. Hay una resistencia. No sé si usted ha visto, hay una película, Jurassic Park, que creo que no recuerdo cómo se llama el animal o el dinosaurio, tira un veneno, pero antes de tirar el veneno, como que las orejas las para así, bien feo. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque hay personas que cuando se van a confrontar, lo primero que paran, se ponen como ese animal así. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay resistencia. Mire, no ponga resistencia, tenga usted o no la culpa, no ponga resistencia, porque es su vida. Usted se está jugando su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de su salud. Maduremos, por el amor de Dios se lo pido, maduremos. Para ver frutos hay que madurar. Usted no ha visto un plátano verde. Bueno, aquí sí se hacen tostones y se hace lo que nosotros querramos hacer. Se hacen patacones. Pero mire, dígale, ¿sabe? No voy a orar, le voy a pedir al Señor eso, que en el nombre de Jesús le quite toda resistencia que usted opone, toda oposición que usted ha puesto. Donde usted está, dígale, Señor, quita toda oposición que yo he levantado. Tal vez usted ha levantado muros, murallas, oposición, resistencia. Dígale, Señor, me rindo, dígale, me rindo, Señor. Me rindo, Espíritu Santo, me rindo como familia. Me rindo, porque usted no lo va a poder hacer. A la luz del atrio, es la luz del mundo, la luz que nada más no viene del Señor. Y si viene del Señor, tal vez no la hemos aprovechado. Señor, gracias. Hoy te ruego por el Espíritu Santo que derribe, Señor, aquel que se opone. Señor, derriba todo muro. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Derriba toda resistencia, derriba toda oposición, todo endurecimiento de corazón. Derríbalo, Señor. Dios, ellos no se dan cuenta que es su vida, es su futuro que están jugándose. Que tú vienes pronto y que la tsunamita, la mujer del Cantares, perdió su casa porque la descuidó y le cambiaron su apariencia. Espíritu Santo, cámbianos, por favor, te lo pido. Ahí en esos hogares, en esos matrimonios, en esas familias donde hay problemas en este momento, mete tu mano, Señor, sánalo, Dios, arregla esas situaciones. Si tienen arreglo, por favor, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad. Si no, Señor, a paz nos llamó el Señor, que podamos separarnos o podamos tomar decisiones, Señor, de acuerdo a tu Espíritu Santo. Señor, si hay peligro de muerte, peligro de violencia, yo te ruego que metas tu mano, Señor. Arregla la relación con nuestros hijos, arregla la relación en los matrimonios, relaciones familiares, relaciones personales, matrimoniales, arréglalas, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, que tengamos la humildad de pedir perdón y reconocer nuestros errores, que no nos aprovechemos de los demás, que saquemos toda piedra, como tú nos has enseñado, Señor, que entendamos que tú eres nuestra, que somos posesión tuya, que tenemos una posición de dar frutos, de vivir en una tierra fértil, que nuestra familia sea fértil, que tú prepares el terreno, Señor, por el Espíritu, que el Espíritu Santo prepare el terreno, que en el nombre de Jesús sembremos cosas nuevas, que tú siembres cosas nuevas en nuestra familia. Es un tiempo de cosas nuevas, pero que también haya cuidado para poder fructificar. Gracias, Cristo, te damos. Llévanos con bien a casa. Te pido, Señor, misericordia por estas familias, los que estamos acá, los que nos ven. Ten misericordia, Dios. Algunos están perdiendo la batalla y no se han dado cuenta que están estancados. Señor, que esta exhortación los avive por el Espíritu, que se aviven por el Espíritu, que quieran pelear por el bienestar, el gozo, la salud, la bendición, la provisión, Señor, de su casa.
de sus hijos, que arrebatemos nuestros hijos del mundo. El enemigo nos ha querido llevar en relaciones, en situaciones del mundo, en situaciones que tú conoces, Padre, que los podamos arrebatar, que te puedan servir, que te puedan amar, pero que comencemos nosotros, Señor. Gracias, Cristo, por este tiempo. Bendigo las familias. En el nombre de Jesús cancelamos todo contraataque del enemigo. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Mire, tome esta palabra. Comience a trabajar en ella. No podemos vivir estancados toda la vida, porque corremos el peligro de secarnos. Que en el nombre de Jesús y por su Espíritu, en este año de reconocimiento, usted pueda tener bendición. Le dejo el mapa. Este es el mapa. Ese es el mapa. Que el Espíritu Santo le dé revelación para que lo pueda desarrollar. Isaías 5, 1 y 2. Ahí está el mapa. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones.